¿Alguna vez te has mirado al espejo y no has reconocido a la persona que te devuelve la mirada? Esa era yo. Estaba atrapada en un ciclo de relaciones que me drenaban la energía, la alegría y la esencia. Cada llamada era un drama, cada encuentro una batalla, cada conversación un campo minado. Vivía para complacer, para arreglar, para soportar, pensando que eso era amar. Pero el amor no debería sentirse como una guerra constante. No debería robarte el sueño ni hacerte dudar de tu propio valor. Me di cuenta de que amaba tanto a los demás que me había olvidado de amarme a mí misma. Ponía sus necesidades, sus dramas y su caos por encima de mi propia paz. Y un día, simplemente no pude más. El agotamiento fue tan profundo que me obligó a detenerme y a preguntarme, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué sigo permitiendo que mi felicidad dependa de personas que claramente no se preocupan por mi bienestar? Ese fue el punto de inflexión. Tomé la decisión más difícil y, a la vez, la más liberadora de mi vida. Elegí la paz. Elegí mi paz por encima de las personas, y eso significó empezar a decir adiós. Fue un proceso doloroso, no te voy a mentir. Hubo lágrimas, hubo culpa. Hubo momentos en los que quise volver atrás, a lo familiar, aunque fuera tóxico. Pero cada vez que sentía esa tentación, me recordaba a mí misma el precio que estaba pagando. Mi salud mental, mi energía vital, mi propia identidad. Empecé a establecer límites. Primero, eran pequeños. No puedo hablar ahora. No estoy disponible para ese drama. Necesito mi espacio. Al principio la gente se resistió. Me llamaron egoísta, insensible. Pero yo sabía que estaba siendo egoísta por mi supervivencia. Estaba recuperando mi poder. Lentamente, las llamadas tóxicas disminuyeron. Las personas que solo prosperaban en el caos y el conflicto se alejaron porque ya no les ofrecía un escenario para su actuación. Y en ese silencio que dejaron, empecé a escucharme a mí misma de nuevo. Redescubrí las cosas que me gustaban, las que me daban alegría. Volví a pintar, a caminar por la naturaleza, a leer libros sin que el teléfono sonara con una nueva crisis. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Me di cuenta de que no necesitaba la validación externa para sentirme completa. La paz que encontré dentro de mí era mucho más gratificante que cualquier aprobación que pudiera recibir de alguien que no me valoraba. Perder a esas personas fue, irónicamente, la única forma de recuperarme a mí misma. Fue un acto de amor propio radical. Fue reclamar mi derecho a vivir una vida tranquila, una vida donde yo soy la protagonista, no un personaje secundario en el drama de alguien más. Abandonar esas relaciones no fue una pérdida, fue una poda necesaria para poder florecer. Hoy, mi círculo es más pequeño, pero es infinitamente más fuerte y más sano. Está lleno de personas que me suman, que celebran mi paz y que respetan mis límites. Y lo más importante, aprendí a ser mi propia mejor amiga, mi propia fuente de consuelo y mi propia guardiana de la paz. Si estás en una situación similar, si te sientes ahogado por las relaciones que te rodean, quiero que sepas que no estás solo y que tienes el poder de cambiarlo. Elegir tu paz no es egoísmo, es una necesidad. A veces, la decisión más valiente que puedes tomar es soltar la mano de quien te está hundiendo. Es aterrador, sí, pero al otro lado de ese miedo te espera una versión de ti mismo que es más libre, más feliz y más completa. Hubo un día que nunca podré olvidar. No porque fuera especialmente feliz, sino porque fue el día en que me di cuenta de que ya no sabía quién era. Me miré al espejo esa mañana y no reconocí el rostro que me devolvía la mirada. Mis ojos parecían cansados, mis labios temblaban sin razón aparente, y mi expresión era una mezcla extraña de tristeza y agotamiento. Me pregunté, ¿en qué momento me perdí? No siempre fui así. Hubo un tiempo en que mi risa llenaba las habitaciones y mi presencia hacía sentir a otros que todo estaría bien. Era de esas personas que siempre tenían una palabra de aliento, una solución para cada problema. Pero las personas cambian, y a veces no solo cambian ellas, sino que se llevan consigo partes de ti que jamás pensaste perder. En mi vida había personas a las que yo llamaba importantes,
Pero con el tiempo descubrí una verdad muy dura. Importante no es quien ocupa mucho espacio en tu vida, sino quien aporta paz a tu corazón. Y esas personas, aunque yo las amaba profundamente, no hacían otra cosa que desgastarme, que vaciarme lentamente. Me acostumbré a disculpar sus errores, a justificar su mal comportamiento, a aceptar palabras que lastimaban como si fueran normales. Fue un proceso lento y silencioso. Me entrené a mí mismo para no quejarme, para no molestar, para no ser un problema. Poco a poco, me convertí en alguien que vivía para hacer sentir bien a los demás, aunque por dentro me estuviera rompiendo en 1000 pedazos. El silencio se volvió mi refugio, porque sentía que si hablaba, si expresaba lo que de verdad sentía, iba a causar un conflicto, y yo le tenía pánico al conflicto. Fue entonces cuando una amiga, una de esas personas que sí ven más allá de la superficie, me dijo algo que me golpeó profundamente. Te veo cada vez más silencioso, como si te estuvieras apagando. Y tenía razón. Me estaba apagando. Como una vela que se consume poco a poco, mi luz se estaba extinguiendo. Me estaba perdiendo a mí mismo en el laberinto de las expectativas ajenas. Me estaba traicionando a cada momento que sonreía cuando quería llorar. Esa noche, sentado solo en mi habitación, con el eco de sus palabras resonando en mi mente, recibí un mensaje. Era de una de esas personas que yo consideraba indispensables en mi vida. Un mensaje lleno de reproches, de exigencias, de culpas que no me pertenecían. Decía que no estaba siendo suficiente, que estaba cambiando, que ya no era útil como antes. Y ahí, en esa pantalla fría y brillante, entendí algo que me heló la sangre. Para algunas personas, no eres una persona, eres una herramienta. Y cuando dejas de servir para lo que ellos necesitan, te desechan o te culpan por haber cambiado. Tu valor no reside en quién eres, sino en lo que puedes hacer por ellos. Sentí un peso enorme en el pecho, como si una roca me estuviera aplastando. Mis manos temblaban mientras leía y releía cada palabra hiriente. Me pregunté por qué seguía permitiendo aquello. ¿Por qué seguía aferrado a relaciones que solo me drenaban la energía? ¿Por qué seguía intentando salvar vínculos que, en realidad, ya estaban muertos desde hacía mucho tiempo? Esa noche lloré. Lloré como no lo hacía desde hacía años. Lloré por la persona que fui y que ya no encontraba. Lloré por lo que perdí en el camino. Lloré por todo lo que permití que me hicieran. Y lloré por lo que todavía temía dejar ir. Porque soltar, a veces, se siente como morir un poco. Y ahí, entre lágrimas, en la soledad de mi cuarto, me dije a mí mismo con una voz que apenas reconocía como la mía: no puedo seguir viviendo así. Pero decirlo era una cosa, y hacerlo era otra historia completamente diferente. Era el inicio de un camino muy largo y difícil, pero necesario. La mañana siguiente fue diferente. Me desperté con los ojos hinchados por haber llorado, pero con una sensación extraña en el pecho. Una mezcla de dolor y claridad. Respiré profundo. Tomé el teléfono. Miré los chats que tanto me perturbaban. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí decisión. Sabía que elegir la paz tendría un precio. Perder personas, perder hábitos, perder rutinas, perder lo que conocía. Pero también sabía algo más importante. Seguir donde estaba me costaría a mí mismo. Y yo ya me había perdido demasiado. Comencé con un mensaje simple. Necesito distancia. Necesito paz. Lo envié temblando, pero lo envié. Y aunque mi corazón latía rápido, había una calma que no sentía desde hacía años. Entonces ocurrió lo inevitable. Llegaron respuestas llenas de manipulación emocional. ¿En serio? ¿Después de todo lo que hice por ti? Siempre abandonas. Siempre eres el problema. Nadie te va a querer como yo. Te lo vas a lamentar. Esas palabras antiguamente me habrían destruido. Pero ese día solo me enseñaron una verdad.
Las personas que te quieren de verdad no te hacen sentir culpable por elegirte. Apagué el móvil. Lo dejé sobre la mesa. Y por primera vez escuché el silencio. Un silencio nuevo, distinto. Un silencio que no dolía, sino que sanaba. Salí a caminar. El aire fresco golpeó mi rostro como una bienvenida. No sé si fue el viento o el simple hecho de estar lejos del ruido emocional, pero sentí que algo dentro de mí comenzaba a volver a su lugar. Mientras caminaba, recordé todo lo que permití. Las humillaciones disfrazadas de bromas, las exigencias disfrazadas de cariño, las mentiras, las culpas, los silencios hirientes, y mis propios intentos desesperados por salvar algo que solo me dañaba. Me di cuenta de algo que cambió todo. No estaba perdiendo personas, estaba perdiendo el dolor que venía con ellas. Ese día me elegí. Me elegí sin miedo, sin culpa, sin justificación. Y elegirte, cuando jamás lo habías hecho antes, es como aprender a respirar desde cero. Las semanas siguientes fueron difíciles. La mente es traicionera y el corazón es aún peor. A veces extrañaba la costumbre, no a la persona. A veces me preguntaba si había sido demasiado duro, si debería volver, si debería disculparme, como siempre. Pero no lo hice, porque sabía que esa disculpa sería mi sentencia. Poco a poco, el silencio se volvió hogar. La soledad comenzó a sentirse ligera. Empecé a recuperar hábitos que había abandonado. Volví a escuchar música que antes me prohibían porque no era buena. Volví a leer libros que me hacían sentir vivo. Comencé a dormir mejor. Mi risa regresó. Mi mente se aclaró. Mi corazón dejó de temblar. Y un día, mientras me servía un café, lo entendí con una claridad absoluta. Elegí la paz. Y por fin, la paz me eligió a mí. No necesitaba demostrar nada. No necesitaba justificarme. No necesitaba ser perfecto para ser digno de tranquilidad. A veces, elegir la paz significa cerrar puertas que jamás debieron abrirse. Significa aceptar que no todos podrán acompañarte en esta nueva versión de ti. Significa dejar de ser el héroe de quienes se salvaron a costa de tu bienestar. Y aunque duela, también significa algo hermoso. Recuperarte, renacer, ser tú. Hoy sé que hice lo correcto. Hoy sé que no perdí personas. Gané libertad. Hoy sé que no elegí soledad. Elegí respeto. Hoy sé que no elegí distancia. Elegí amor propio. Porque al final, en un mundo que te exige tanto, elegirte a ti mismo es el acto más valiente que puedes hacer. Elegí la paz, no a las personas. Y por fin, ese fue mi mayor triunfo. Si esta historia resuena contigo, compártela y suscríbete para más contenido que te ayude a sanar. Gracias por escuchar.